¿Cómo recomponer nuestra vida? Hermana Magalí, Dios te bendiga. Yo creía que no. Recomponer esta vida a partir de lo espiritual y vinimos, ¿no? Amén. Bueno, ¿cómo recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual? Amén. Gloria a Dios. Y en ese libro de Colosenses, yo le voy a leer unos textos después, pero quiero que me preste un poquito de atención, porque este mensaje es específicamente cuando en nuestra vida no podemos encontrar realmente las soluciones que necesitamos, porque vemos que todo lo que hacemos nos conduce siempre a malas decisiones, frustraciones, porque estas decisiones no son precisamente las ideales. Hubo momentos en tu vida cuando estabas en la dirección correcta porque la comunión con Dios era diferente. Pero quizás te descuidaste por un tiempo y no hubo ni conocimiento, sabiduría o inteligencia para tomar decisiones y tener esa paz para poder lograrlo. Por el contrario, intentaste solucionar tus problemas con tus fuerzas o inclusive peor, con los psicólogos o psiquiatras porque no podías dormir, no estabas tranquilo y pensaste que las medicaciones podrían llegar a ser una solución. Miren, hay un tema en el mundo que dice: el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Si no me equivoco es de los auténticos decadentes, ¿no? Bueno, verdaderos auténticos decadentes. Porque realmente es una decadencia vivir con las fuerzas naturales de este mundo. La única manera que podemos salir realmente de los problemas es con las fuerzas espirituales. Capaz que nosotros pensamos en tener más dinero o tener mejores amistades, o quizás poder conseguir un estatus social con algún estudio, siendo profesionales en algún área, o inclusive también intentando poder tener allegados para que me puedan dar un guiño de ojo y me puedan pasar algo para yo estar mejor económicamente o en alguna otra situación social. Muchísimas veces nosotros tratamos de poder utilizar las fuerzas del mundo para superar nuestros problemas. Y usted tiene que saber, usted y todos los que estamos acá, le estoy hablando a todas las personas, porque no solamente se trata de que uno tiene que llegar mal a la iglesia, se trata de que uno tiene que vivir en el mundo. ¿Usted vive en este mundo o está en Marte? Por supuesto, es una pregunta totalmente irónica, ¿no? Todos vivimos en este mundo y todos debemos afrontar lo que vivimos en este mundo. Y en este mundo no va a ganar jamás con sus fuerzas. Nunca. Con sus fuerzas no va a lograr absolutamente nada. Miren, buscar una solución en la parte carnal es algo imposible de lograr cuando estamos trabajando con problemas espirituales. Y Pablo, en la carta de Colosas, que le escribió a la iglesia de Colosas, que se llamó luego Colosenses, porque eran los integrantes de ese lugar, él les dio una solución para los problemas de su vida en el orden espiritual. Y yo hoy se lo quiero enseñar, ¿amén? Si usted lo quiere aprender junto conmigo, hoy el Señor... ¿Sabe por qué descubrí este texto? Hoy en la mañana me levanté y no tenía batería en el celular. ¿Y qué agarré? La Biblia. Abrí y encontré este texto y me dio el mensaje el Señor. Hoy a primera hora de la mañana. Y realmente es lo que Dios me dio. Hoy a la mañana, antes de poder transcurrir el día. Y sé muy bien que luego fui pasando momentos durante el día en donde yo sé que muchos se sienten identificados con esto. Porque realmente Dios es el que da la palabra. ¿Amén? No es un hombre, les puedo asegurar. Porque casi durante la madrugada Dios me dio este texto y me dio este mensaje. Y yo se lo quiero dar hoy con todo el corazón de parte de Dios. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y voy a leer hasta el 14 y luego vamos a ir trabajando todos los textos para que el Señor nos explique qué es lo que quiso decir con estas palabras. Colosenses 1, 9. Y leemos. Hermano, perfecto, gloria a Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda. Escuchen bien. Sabiduría e inteligencia, ¿qué cosa? Espiritual. Muy bien ahí, mi ayudanta. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra,
creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos escuchar y podemos aprender de tu palabra. Y deseo, Señor, con todo mi corazón que tú me hables esta noche. Yo sé que cada persona aquí en este lugar está orando de la misma manera que yo lo hago, Señor. Y te está rogando a ti que tú le hables en esta noche. Señor Padre Santo, te ruego ser instrumento para que tú puedas trasladar lo que cada una de las personas que están aquí necesitan escuchar. Para que sea de bendición, para que edifiquen sus vidas y para que ellos sean transformados. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros leemos el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, el Señor nos habla específicamente de tres cosas muy importantes que dice ahí en el versículo 9. Él nos habla de, escuche bien, por lo cual nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de él. Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Amén? Vamos a decirlo todos juntos. Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Estamos? Esas tres cosas son las que dice que tengamos Pablo para poder interpretar lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Le vuelvo a repetir. Conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Para poder empezar a definir cada uno de estos puntos, por supuesto, como no conocemos lo que es el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual, necesitamos saber lo que es, por ejemplo, el conocimiento espiritual, el conocimiento carnal. Porque nosotros, sabiendo lo que es el conocimiento carnal, vamos a proseguir y entender lo que es el conocimiento espiritual. ¿Amén? Conocimiento es, se lo voy a definir carnalmente, la capacidad del ser humano de comprender por medio de la razón. Lo voy a repetir de vuelta, la capacidad del ser humano de comprender por medio de la razón. Eso es conocimiento. Por ende, conocimiento espiritual sería comprender por medio de la razón el mundo espiritual que nos rodea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si con conocimiento carnal es comprender por medio de la razón el mundo que nos rodea, conocimiento espiritual sería comprender por medio de la razón el mundo espiritual que nos rodea. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que comprender por medio de la razón el mundo espiritual que nos rodea, ese es el conocimiento espiritual. Estamos hablando del área espiritual. Hace muy poquito tiempo yo les predicaba y les hablaba un poquito de un doctor que había, o que revivía a ciertas personas. Algunos de los que escucharon esa historia se acuerdan, que se llamaba Sam Parnia, el doctor, y él tenía una clínica y se ocupaba en revivir a las personas mediante drogas y diferentes tipos de sistemas. Y él, cuando los revivía, cada uno de los revividos tenía una experiencia sobrenatural y les contaba y les decía, bueno, luego de que desperté me di cuenta de que yo vi cómo ustedes me estaban operando, vi lo que me sucedía, y era realmente un porcentaje muy alto de aquellos que estaban muertos. No solamente se le había parado el corazón, sino que también estaban muertos neuronalmente, y esas personas no podían tener ningún tipo de pensamiento. Aún así se podía experimentar que había realmente un mundo espiritual detrás de este mundo carnal. Y por ende eso nos hace reflexionar en algo muy importante, que el mundo espiritual es real y está comprobado por medio de la ciencia. La ciencia realmente certifica que el mundo espiritual existe. ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Si alguien puede agarrar a la corda esta, sí, por favor, que está ahí recorriendo el universo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, el mundo espiritual es real por medio de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Amén.
Eso es muy importante. Bueno, sabiduría. Definamos lo que es sabiduría primero carnalmente para luego poder volcarlo al mundo espiritual. Sabiduría es la capacidad de las personas de tomar decisiones en base a sus experiencias aprendidas o en base al estudio. Lo vuelvo a repetir. Es la capacidad de las personas de tomar decisiones en base a sus experiencias aprendidas o en base al estudio. Por ende, si la sabiduría es tomar decisiones, en base a la experiencia, sabiduría espiritual será tomar decisiones en base a experiencias espirituales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros tomamos decisiones en base a experiencias espirituales, nosotros vamos a tener sabiduría espiritual. Una de las experiencias más notorias que podemos encontrar en el mundo espiritual para encontrar, valga la redundancia, la sabiduría espiritual, es saber de que nosotros no podemos estar conformes con lo que tenemos. Siempre necesitamos algo más. Es como que hay un vacío en nosotros que necesitamos llenar con el Señor. Es la única manera de poder sentirnos completamente llenos. Es imposible poder vivir en este mundo carnalmente y poder estar completo y absolutamente satisfecho con el dinero que tenemos, con la salud que tenemos, con la vida que llevamos. ¿Cómo lo podemos ver? Primeramente, muchos de nosotros nos falta dinero. Pero los que tienen dinero también se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque buscan satisfacer esa necesidad del alma con drogas, por ejemplo. Y sabemos que nunca hay una satisfacción total de todo lo que nosotros tenemos. Jamás. Siempre, pero siempre, siempre, siempre vamos a necesitar algo más. Y es esa parte espiritual que nosotros debemos completar y necesitamos completar. Eso es falta de sabiduría espiritual. Miren, no solamente pasa eso, sino también pasa mucho cuando las personas ateas se encuentran en una situación de riesgo donde su vida depende de un hilo. ¿Y qué hacen? Empiezan a orar a Dios. Empiezan a pedirle: Señor, por favor, sálvame de esta situación que luego te voy a adorar. Señor, saname, Señor, rescatame. Dios, en donde quiera que estés, necesito una mano tuya. Eso pasa muchas veces porque no hay sabiduría espiritual. Luego de esa experiencia casi a la muerte, o que alguno puede llegar a experimentar, algún ateo confeso, o alguna persona que no sea cristiana ni que sea atea, sino que sea indiferente, va a estar en el fondo de su habitación o en su lugar de soledad y va a intentar buscar a Dios de alguna manera cuando esté en la situación más crítica de su vida. Eso sucede justamente porque necesitamos de la sabiduría espiritual. Y cuando la tenemos, porque estamos en el fondo del abismo, ¿qué hacemos? Vamos un poco a la iglesia, nos congregamos un poco más, quizás oramos alguna que otra frase o podemos enhebrar, pero luego dejamos de hacerlo y esa sabiduría espiritual se va. Dejamos de buscar a Dios. Miren lo que dicen las Escrituras. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Cuando el Señor nos da esa sabiduría porque buscamos de su presencia, buscamos de su mano, pero buscamos de su mano cuando ya no tenemos ningún tipo de otra salida. Cuando ya todas las puertas se van cerrando de a una, intentamos poder buscar una respuesta de parte de Dios. Y Dios nos da la respuesta, nos da la sabiduría, y Él nos explica que solamente a través de Él podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Pero si no hay una perseverancia, no hay unas ganas de buscarle constantemente, es imposible realmente que esa sabiduría prevalezca, que esa sabiduría se sostenga y que podamos encontrar o recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual. Nosotros podemos recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual, primeramente conociendo que Dios existe, como recién le acabé de decir, el conocimiento, la sabiduría, que ¿qué es? Buscar a Dios, no solamente en los momentos de dificultad, no solamente en los momentos de desesperación, sino buscar a Dios en todo momento. Porque eso es lo que nos da realmente la sabiduría. Es una sabiduría que proviene de lo alto y esa sabiduría hace que no nos equivoquemos de camino. ¿Estamos de acuerdo? Inteligencia.
Primero vamos a definirlo carnalmente, como dije recién. Es la capacidad de generar información nueva, combinando la que recibimos del exterior con la que tenemos en nuestra mente. Eso es inteligencia, la capacidad de generar información nueva, combinando lo que recibimos del exterior con lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, si eso es inteligencia carnal, inteligencia espiritual sería la capacidad de generar información nueva, combinando lo que recibimos de las Escrituras con lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Porque si tomamos lo del mundo natural y lo combinamos con nuestra mente y buscamos nuevas ideas, es inteligencia. Pero también inteligencia espiritual es leer la palabra, combinarlo con nuestra mente y por ende tener ideas, interpretación, que eso es inteligencia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Escritura, ¿se acuerda usted lo que dice? Toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Sabemos que realmente esa palabra que nosotros traemos a nuestra vida es lo que nos va a hacer mucho más inteligente, siempre y cuando nosotros no coloquemos muchas cosas del mundo. ¿Estamos de acuerdo? La inteligencia espiritual proviene de Dios y es la que nosotros realmente tenemos que tener para poder interpretar. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabamos de ver hasta acá. Dijimos, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, el Señor nos habla cómo nosotros podemos recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual. Y nos da 3 conceptos básicos: conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿En dónde? Conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo, primer punto principal, ¿sí? Nunca se olvide de eso. Es uno de los factores por los cuales usted va a poder empezar a cambiar su vida a partir de lo espiritual. Le vuelvo a repetir otra vez. Punto número 1, conocimiento, que es conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo. ¿Estamos? Punto número 2, sabiduría. Tener sabiduría y no buscar a Dios solo en los momentos de desesperación. Esa va a ser la forma de que usted pueda recomponer su vida a partir de lo espiritual. Y punto número 3, inteligencia. Ser inteligentes en dejarnos guiar por la palabra escrita de Dios. ¿Amén? Entonces, esos 3 conceptos son los que tienen que guiar su vida. ¿Para qué? Para empezar a recomponer su vida, pero recomponerla desde el punto espiritual. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Estamos? Tomando esos 3 puntos principales, vamos a empezar a ver qué es lo que va a producir esos 3 puntos principales en nuestra vida, o qué es capaz de producir, para que usted entienda a dónde puede llegar, a qué punto en su vida puede tener un punto de inflexión y empezar a cambiar. Y Pablo nos sigue explicando justamente acá en el libro de Colosenses y nos da 5 puntos. Esos 5 puntos fundamentales yo se los quiero explicar para que usted lo pueda tomar para su vida y decir, bueno, estoy recomponiendo mi vida a partir de lo espiritual. Entonces, cuando yo hago estos 3 puntos básicos que recién le acabé de nombrar, que si usted lo puede anotar, gloria a Dios, en algún momento lo puede escribir, gloria a Dios todavía. A partir de eso, tiene estos 5 puntos fundamentales. Colosenses 1:10, y vamos a leer, como dijimos recién, que leímos hasta el 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Punto número 1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando recomponemos nuestra vida a partir de lo espiritual, notaremos que todo lo que hagamos querrá ser de agrado en la voluntad de Dios y su dirección. Cuando usted cumpla esos 3 puntos principales, usted se va a dar cuenta que toda su vida va a querer volcarse para ser de agrado a Dios y para tener la dirección de lo que Dios nos manda y nos ordena. Miren, usted ve que en primavera, ahora que está en medio del invierno, en primavera las flores son tan lindas, ¿no? Y uno ve las florecitas lindas, pero después cae una nevada, viene un poquito de frío y las flores quedan todas marchitas, ¿sí? Se doblan, inclusive hasta mueren, no existen. Pero después en la otra primavera vuelven a salir, ¿sí? Estamos viendo la hermosura, que la hermosura se puede desintegrar con algunas acciones de la naturaleza o cosas que pasan en este mundo. Pero la intención de la flor
es intentar recrear la hermosura de lo que Dios hizo. Y la intención de la flor es seguir haciéndolo eternamente. ¿Va a morir? ¿Por qué? Porque las cosas del mundo la van a agobiar, pero nuevamente va a volver a salir. Eso es algo natural que va a estar en las personas que pueden seguir esos 3 puntos: conocimiento, sabiduría, inteligencia de parte de Dios. Y lo dice el Señor ahí en su escritura, porque dice: mira, el invierno se acabó y las lluvias ya pasaron. Las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores, y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Cantares, o Cantar de los Cantares 2:11. Nos habla de la hermosura de lo que Dios ha creado. Pero esa hermosura no dura siempre. Y usted va a tener momentos de dificultad, momentos de temor, momentos de duda, momentos de lucha. Pero esos momentos sostenidos de Dios no van a hacer realmente que usted no pueda estar ejerciendo estas 3 posibilidades de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia en el mundo espiritual. Esos 3 puntos fundamentales van a ser su guía, a pesar de muchas veces tropezar y a pesar de muchas veces caer. Nosotros le intentamos agradar a Dios en todo momento, demostrando que queremos hacerlo, aunque, como le dije recién, en muchas ocasiones nos vamos a marchitar como una flor, pero siempre, nunca intentaremos de dejar de agradarle a Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No me saques, por favor, Colosenses 1:10, déjame solamente esos textos, para que yo pueda seguir trabajando esos textos. Fíjense que dice también, llevando fruto. Este era el punto número 1 que recién estaba yo hablando, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿sí? Y yo les aclaraba un poquito que aunque muchas veces nosotros nos marchitemos como una flor o caigamos, igualmente el agradar a Dios va a ser un estándar en nuestra vida, aunque nos equivoquemos, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando recomponemos nuestra vida a partir de lo espiritual, también se va a notar en nosotros que llevamos fruto en toda buena obra. Hay algo muy particular que dicen las personas que son frutos, no son los frutos del Espíritu, como si fueran muchos los frutos, como si uno tuviera un fruto y otro fruto no lo tiene. O sea, yo soy planta de limón, pero no soy planta de banana. Por lo tanto, tengo amor, pero no tengo paciencia. ¿Sí? No, no es así. Escuche bien, Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Es en singular. Si alguna vez alguien lo predicó, lo habló como frutos, arrepiéntase delante de Dios, ¿sí? Porque es fruto del Espíritu, uno solo. Y un solo fruto del Espíritu encierra un montón de conceptos. Encierra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la justicia y la verdad. Por supuesto lo vemos en Gálatas 5:22, ¿no? Tampoco lo voy a llevar ahí porque usted más o menos conoce ese texto. Y si no lo conoce, anótelo. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. El Espíritu es uno y ese uno, que es el Espíritu, genera el fruto. Ese fruto es todo lo que le acabé de decir. Usted no puede tener amor por algunas personas, pero andar mintiendo todo el día. Eso quiere decir de que no es el fruto del Espíritu. Esa es la intención de poder hacer algo, pero no es el fruto del Espíritu. Usted tiene que cumplir todo esto. Tiene que tener templanza, gozo, paz, paciencia. Por ejemplo, uno puede amar a los perritos un montón, pero uno anda loco todo el día y no tiene paz y no tiene gozo. Eso no quiere decir que uno tiene el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que uno quiere hacer las cosas bien, pero no quiere decir que los 3 conceptos de parte de Dios están latentes en su vida, que son conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo que da el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene, nos da todo eso. Y si usted en algún momento se le zafa la chaveta, automáticamente se arrepiente. Es como dije por el tema de la flor, porque la flor se marchita pero vuelve a estar. Y es lo que debe tener toda persona que quiere recomponer su vida a partir de lo espiritual. Si usted quiere recomponer su vida a partir de lo espiritual, la única forma de recomponer su vida a partir de lo espiritual es poder tener conocimiento, sabiduría e inteligencia en esa área. ¿Estamos de acuerdo? Y usted lo va a poder demostrar sabiendo de que ese fruto del Espíritu
va a estar latente en su vida. Es una de las cosas y tantas cosas que van a empezar a pasar en su vida. Se va a ir esa depresión, se va a ir ese malestar, se va a ir esas ganas de no querer estar, se van a ir. Y ese gozo va a empezar a venir a llenar su vida. Va a empezar a inundar su vida en todo sentido. Va a haber fe, va a haber tranquilidad, va a haber templanza y va a haber paz. Vamos a recordar un poquito. Conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y es tan real como yo. Tener sabiduría y no buscar solo a Dios en los momentos de desesperación. Y ser inteligentes en dejarnos ser dejarnos guiar, por la palabra escrita de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Había un hombre, yo lo conté alguna vez, sobre un muchacho que se había convertido y tenía problemas con los animales, le pegaba a todos los perros, siempre entraba a la casa pateando a los gatos, a los perros, a quien tenía por adelante. Y cuando él se convirtió, empezó a venir con el perrito en sus brazos para que entre dentro de la casa. Y los hijos conocían que el papá estaba entrando porque escuchaban al perro ladrar. ¿Ladrar cómo? Ladrar de llanto, ¿sí? Y ahora no escuchaban al perrito y abrían la puerta. Y era el hombre que había conocido al Señor. ¿Amén? Por eso usted tiene que saber que realmente el fruto del Espíritu va a ocurrir cuando uno pueda tener estos tres valores fundamentales en su vida. Cuando estos tres valores fundamentales en su vida, usted lo empieza a practicar y lo empieza a practicar y lo empieza a practicar, le puedo asegurar realmente que no solamente va a andar como es digno del Señor, agradando en el todo, no solamente va a llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, sino también, como dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Conforme a la potencia de su gloria, como decíamos recién, es realmente tener poder y fuerza a partir de vivir del poder y la fuerza que proviene de parte del Señor. Y ya nuestra no es la victoria, sino que es espiritual. Esa espiritual viene de lo alto, esa fuerza espiritual viene de lo alto, viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto usted lo encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 6. El Señor nos habla y nos dice que ya no vamos a luchar con nuestras fuerzas carnales, con las fuerzas que tenemos del mundo, con las ganas de poder superarnos, con las ganas de querer tener más cosas en lo carnal. No. Ya el mundo va a ser completamente diferente. Ya el mundo va a ser con la fuerza de Dios. Y Dios nos va a dar esa fuerza para poder vencer, para poder tener otro tipo de nivel completamente diferente. A recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual, ese nuevo poder va a venir y se va a establecer, porque sabemos que ese nuevo poder nos va a ayudar a desarrollar resistencia. Es una resistencia que usted va a poder venir cualquier tipo de problema y lo va a poder reprimir, porque es algo sobrenatural. Es una resistencia sobrenatural que usted va a tener. Y todo el mundo que está alrededor va a decir: ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes pasar este problema que estás viviendo y estar tan tranquilo, tener gozo, tener paz? ¿Cómo es posible que eso te pase? Eso usted lo puede desarrollar a partir de que el Señor le da estos tres factores que yo recién le acabo de explicar. Es muy importante. La palabra dice, miren, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Nosotros sabemos que realmente esta forma de recomponer nuestra vida es la verdadera. No hay otra forma de poder recomponer nuestra vida que no sea a partir de lo espiritual. Usted, ¿cuántas veces intentó recomponer su vida a partir de sus fuerzas? ¿Cuántas veces falló? Un montón más una. Porque no se trata de desarrollar la fuerza a partir de sus músculos. Pero pastor, yo no tengo músculo. Bueno, a partir de sus ganas. Pero yo no tengo ganas. Bueno, a partir de su envión. Como sea. No se trata de eso. Se trata de lo espiritual. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades
y reinos de las tinieblas, dice la palabra. Porque cuando nosotros luchamos contra el reino espiritual, necesitamos un poder, ¿cómo? Espiritual. Si no tenemos una fuerza espiritual, ¿cómo hace usted para poder golpear al mundo espiritual? ¿Alguien alguna vez miró la película Ghost, La sombra del amor? ¿Te acordás cuando... ¿Vos también la miraste? ¿Se acuerdan cuando el ladrón le intentaba pegar al muchacho? Que le erraba siempre. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Intentamos vencer los problemas, intentamos vencer las dificultades y le pegamos a una bolsa de aire, pero sin esencia. Pasa la mano para un lado, pasa la mano para el otro y nos matan a cachetazo. Porque yo recuerdo que en esa película el hombre agarraba y si se concentraba el espíritu, ¿no? Por supuesto eso no tiene nada de bíblico, pero para traer un ejemplo, se concentraba así, se ponía como, se carnalizaba, ¿no? Y le podía pegar a la otra persona siendo espíritu. Y así a veces estamos nosotros, nos mata a trompada el espíritu y nos deja todo hinchado el espíritu y no podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque no luchamos con las fuerzas espirituales. Cuando luchamos con las fuerzas espirituales, realmente Dios hace una obra sobrenatural, porque luchamos con su fuerza, luchamos con su poder y luchamos con su gloria. ¿Amén? Gloria al Señor. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia, como le dije recién, es la esperanza segura de salvación, como leíamos recién en Romanos capítulo 5, versículo 3. La esperanza segura de salvación es la herencia que Dios nos da. Es la herencia que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque a usted le pueden pasar un montón de cosas en esta vida. Le puede ir mal, no puede tener dinero, le pueden pasar un montón de cosas, por no hablar de dinero, le puede tener alguna enfermedad, puede tener alguna circunstancia. Pero cuando usted está seguro que realmente en el mundo venidero usted tiene una herencia en el reino de los cielos y está seguro de eso, ¿por qué? Porque están los tres conceptos fundamentales, ¿se acuerda? Conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo, tener sabiduría y no buscar a Dios solo en los momentos de desesperación, y ser inteligentes en dejarnos ser guiados por la palabra escrita de Dios. Tres conceptos fundamentales que ya le expliqué varias veces y le voy a seguir explicando. Porque usted, a partir de esos tres conceptos fundamentales, tiene realmente una guía de parte del Espíritu de Dios, realmente lucha con las fuerzas que vienen y provienen del Espíritu de Dios, y realmente usted tiene gozo por la herencia que va a tener. Y se va a dejar de preocupar por las cosas que vive acá. Tenga o no tenga, le vaya bien o le vaya mal. Ya no va a pensar en este mundo, va a pensar en el mundo venidero, en lo que va a suceder luego de este mundo, que es un mundo de prueba. Usted no crea, miren, si tiene ganas, hoy a la noche agarra el Google y ponga cambio climático, nada más. Le va a aparecer un choclo así de largo. Agarra el primero nada más. Dentro de 20 años, escuche bien, 20 años, todo lo que es la franja media del Ecuador no va a existir, tal como nosotros la conocemos hoy en día. Y estamos hablando de todo lo que es Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua, el sur de México, estamos hablando del norte de Colombia. Si nos vamos para Europa, estamos hablando de Portugal, España, Francia, parte de Alemania. Si nos vamos para el lado de Asia, estamos hablando del norte de China. Van a haber durante el año 20 días de temperaturas a las cuales el cuerpo humano no va a poder resistir. 20 días. Son realmente cosas. ¿Saben cuántos refugiados va a haber? Y le estoy diciendo, un googleo hoy a la noche. 1.000 millones de refugiados. 1.000 millones de refugiados. Y no es moco de pavo. Mira, hermano, el mundo que nosotros conocemos tal como nosotros lo conocemos hoy en día es solamente de paso. Es un ratito que vamos a estar acá. Y usted, cuando esté en el mundo venidero, cuando empiece a experimentar esa herencia de parte de Dios, usted va a decir: lo que decía el pastor tenía razón, y yo haciéndome problemas por las cosas que vivo hoy,
y yo preocupándome por las cosas que estoy pasando, y yo renegando. Dice la palabra, mientras tengan comida y mientras tengan vestimenta, estén contentos con eso, estén contentos con eso, porque cada día trae su propio mal. No se afanen por el día de mañana, no se preocupen por el día de mañana, no por no querer trabajar, no por no querer superarse. Usted sabe de lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de la avaricia, de querer tener más y de querer estar mejor. Estoy hablando de la situación actual. ¿Por qué se preocupa por cosas que no tiene que preocuparse? ¿Por qué se da la cabeza contra la pared? Y yo le voy a explicar por qué. Porque no hay conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia espiritual. Y cuando no hay ninguna de esas tres cosas, uno vive fuera de la voluntad de Dios, vive sin conocer a Dios, vive sin realmente agarrarse de Él y tomarse de su mano, vive realmente porque vive en una nebulosa, sin ser guiado por la palabra de Dios, sin tener inteligencia en la guía de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo le quiero evitar un montón de problemas. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz de cuando se levanta el sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se encuentra en el mediodía. Así es la senda, o así es el camino de los justos. Así es el camino de aquellos que realmente quieren tener sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual. A medida que vayan viviendo y vayan creciendo en esos tres aspectos, el sol va a dejar de estar escondido. El sol siempre va a estar adelante, ustedes siempre van a ver al norte, siempre van a tener la luz sobre ustedes. No porque las cosas sean pum para arriba, no, sino porque van a ver todo claro. Van a ver todo claro. ¿Saben cuánta gente yo conozco que tiene un montón de plata, pero solamente puede vivir de noche porque de día duerme y de noche no puede dormir y tienen que salir? Tienen que pastillarse hasta acá arriba porque no pueden dormir, porque viven en la oscuridad. Así es el ángel de luz, vive en la oscuridad. Por eso las personas que tienen problemas, que tienen aflicciones, que tienen ansiedades, que tienen dudas, cuando se apaga la luz, cuando, como decía Carlos Anacondia, cuando los coches dejan de transitar y usted escucha el silencio, ahí es cuando viene el problema. Así es como decía el predicador. Y exactamente lo mismo que nosotros podemos hablar ahora. Usted empieza a tener problemas cuando las luces se apagan, cuando todo se calla y cuando empiezan a pensar. Y ahí sobreviene el problema. Porque mientras estamos haciendo cosas, nosotros nos olvidamos de Dios. Pero el problema viene cuando nos empezamos a enfrentar contra nosotros mismos. Porque nos falta el Señor. Y al faltarnos el Señor, nosotros no podemos ser como la luz de la aurora, como la senda, como ese camino, cuando el día sea perfecto. Y todo lo demás empieza a caer sobre nuestra cabeza. No podemos tener una perfección espiritual. Miren, el vivir con el gozo de saber que va a existir una herencia en el futuro es el gozo de saber que vamos a estar para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso suceda, el Señor nos habla en su palabra que Él nos libra de la potestad de las tinieblas. Porque las tinieblas hoy en día son las que están teniendo autoridad sobre las personas que no viven así. Las tinieblas son las que los guían, las tinieblas son las que reinan en su corazón y en su vida y en su alma. Y no podemos recomponer nuestra vida a partir de lo espiritual. Es imposible que así suceda. Cuando nosotros lo hacemos, se van muchas cosas en nuestra vida. No solamente problemas, dificultades, sino también dolores, aflicciones. Yo le dije algo muy importante. Si usted tiene un dolor y tiene una aflicción, estoy hablando de la parte carnal, no es Satanás que está intentando destruirlo su vida si usted es un hijo de Dios, sino que lo que está pasando es Dios en un proceso que está trabajando con usted. Y en ese proceso nosotros tenemos que afrontarlos en la fe. No digo que no vaya al médico nunca más. Lo que digo que gloríese en el Señor, porque el Señor es el que le va a dar la dirección. Miren lo que dice Colosenses 1:13, un poquito más adelante. Seguimos, el próximo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recompondremos nuestra vida a partir de lo espiritual cuando Jesucristo mismo nos libre del reino de las tinieblas. Miren, si usted está tomando malas decisiones, está intranquilo, está sin gozo, sin paz, sin dirección, sin realmente descansar en esta vida, justamente ¿sabe por qué es? Porque necesitamos que Jesucristo nos libre de la potestad de las tinieblas y nos lleve al reino que Él tiene, a su eterno reino. Cuando Él lo hace, es cuando nos libera de todos esos problemas. Lo voy a repetir de vuelta. Cuando estamos tomando malas decisiones, cuando estamos intranquilos, cuando estamos sin gozo, cuando estamos sin paz, cuando estamos sin dirección, cuando estamos sin descanso, es porque Jesucristo nos debe llevar de la potestad de las tinieblas a su reino eterno, porque estamos encausados en el reino de las tinieblas. Y sabemos que este reino solamente puede llegar a venir por ¿cómo? Por el perdón de pecados. Y a partir de ese momento el Señor viene, transforma nuestra vida y realmente nosotros empezamos a tener una recomposición en nuestra vida a partir de lo espiritual. Nosotros podemos tener una recomposición de nuestra vida, recuerde, se lo digo de vuelta, a partir de lo espiritual. ¿Cómo? Primero, no se olvide de esto, conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo. Nunca se olvide de eso, por favor. Empiece con esto. Es el primer punto, es el ABC de que usted empiece a cambiar su vida a partir de lo espiritual. Es el punto número 1, punto número 2 y punto número 3. ¿Cómo? Le vuelvo a repetir, conocer que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo. ¿Y por qué soy tan incisivo en esto? Porque hay muchos que dicen que el mundo espiritual existe, pero no se toman realmente de eso. El mundo espiritual es tan real como usted y como yo. Teniendo sabiduría y no buscar a Dios solo en los momentos de desesperación, recuerde. No lo busque solamente cuando usted está mal, búsquelo en todo momento, en toda circunstancia. Siempre, siempre, siempre tenga sabiduría y no sea cabeza de tronco, por favor. No busque al Señor solo cuando le duele la pata, solo cuando no tiene un peso. No busque al Señor solo cuando tiene dificultades. Busque al Señor en todo momento, porque si no lo busca en todo momento, no va a poder solucionar su vida carnal desde el mundo espiritual. Le va a poner parches a su vida carnal porque lo va a recomponer con sus fuerzas carnales. Y las fuerzas carnales no solucionan su vida carnal. Lo espiritual soluciona su vida carnal. Conocer que realmente el mundo espiritual es real, tanto para usted como para mí, es real. Es como que usted me está viendo, así es el mundo espiritual. Los demonios se mueven de esa manera, es real. No es una mentira, no es una metáfora, es real. Y es real que usted tiene que buscar a Dios en los momentos no solamente más importantes de su vida y más neurálgicos, sino en todo momento. Cuando usted lo hace, su vida empieza a cambiar. Su vida empieza a ser transformada. Sea inteligente y déjese guiar por la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios lo guíe, que le hable. ¿Cómo pretende usted que la palabra de Dios lo guíe si no la puede leer y no estudia la Escritura? No solamente con un culto, yo acá le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer. Pero si usted no lo hace, es como aquel niño que le dan una tarea para el hogar y no la hace, solamente quiere aprender yendo a la escuela. Quizás en la primaria lo pasa, quizás en la secundaria hasta por ahí nomás, pero en la facultad está muerto. Porque cuando usted va a la facultad, le dicen, hagan esta ecuación, nos vemos la semana que viene. Y si usted no lo practica en su casa, usted va a desaprobar siempre, que es lo que pasa acá.
Y el mundo espiritual es mucho más difícil que una universidad, le puedo asegurar. Y si usted no lo hace, su vida va a sucumbir y va a caer y no va a tener gozo, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. No va a ver la luz nunca va a estar acá, siempre va a estar escondida, todo el tiempo. Por eso, nunca se olvide, conocimiento de saber que el mundo espiritual es tan real como usted y como yo. Sabiduría de no buscar a Dios solo en los momentos de desesperación. E inteligencia para comprender de que acá está la respuesta a todos sus problemas. 3 conceptos fundamentales que van a hacer todo lo que recién le dije. Cuando usted empieza a vivir eso, le va a pasar todo lo que recién le dije. Todo, exactamente todo lo que recién leímos en Colosenses, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Va a hacer y va a andar como es digno del Señor, agradándole el todo. Va a llevar fruto, va a crecer en el conocimiento de Dios, va a estar fortalecido en el poder de Dios. Realmente va a tener una gracia especial de parte del Padre, porque va a vivir pensando en la vida eterna, no va a vivir pensando en este mundo. Realmente Dios lo va a librar de las potestades de las tinieblas y los va a trasladar al reino de su amado Hijo, que tiene redención por su sangre de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. El Señor le explica claramente, mi amigo y mi amiga, le explica claramente que si usted realmente no toma estos conceptos en su vida y los empieza a poner por obra, jamás va a encontrar todo lo que le digo. Jamás. Cuando usted cree en eso y cuando usted lo pone por obra, pasa algo sobrenatural. Jesús se convierte en su Padre y en el Salvador de su alma. Y cuando eso sucede, no hay gozo que lo pueda comparar. Yo quiero leerle una palabrita hermosa antes de poder terminar. Y esta palabra, yo quiero que usted la escuche, porque es el resumen de todo lo que yo recién le dije. Y es algo muy importante para que usted lo interprete y lo viva. Efesios, capítulo 2. Dice así, yo se lo voy a leer, por supuesto el hermano no lo va a colocar. Yo quiero que me escuche. Dice la palabra: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso precisamente lo que Él quería hacer, y se dio el gran gusto de hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Gloria a Dios. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y la pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes también lo han oído. La verdad
la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Miren lo que dice la palabra, gloria a Dios. Póngase de pie ahí en donde está. Póngase de pie.